Pues muy buenas noches otra vez a todos ustedes que estarán ya cómodamente instalados en sus casas pensando en compartir con nosotros este distendido rato de conversación con alguien que valga la pena, con quien valga la pena charlar unos minutos. Estos pocos minutos que conforman este programa al que ustedes son extremadamente fieles y por eso nosotros nos lo tomamos cada día con mayor responsabilidad y tratamos de que las personas que se sientan con nosotros a charlar tengan cada vez más interés. Ya saben ustedes que decía Chesterton que no había temas o asuntos sin interés, sino gente que no se interesaba por los asuntos. Nosotros aquí saben también que nos interesamos por casi todos los asuntos y nos interesamos en positivo. Hoy, en vez de en el sofá, pueden ustedes, si tienen a mano un diván, tumbarse tranquilamente en un diván, porque con quien vamos a charlar es uno de los más importantes psiquiatras que ha producido España en el siglo XX y hoy todavía en el siglo XXI. Un hombre que ha llegado a lo más alto de la psiquiatría europea, específicamente en la clínica londinense Tavistock, y a quien para mí es un honor saludar esta noche. Arturo Ezquerro. Don Arturo, buenas noches. Buenas noches, don Julio. Le cuesta y se ríe don Arturo porque, claro, él y yo nos conocimos casi con pantalón corto en Pamplona y somos muy buenos amigos desde hace pues más de probablemente 40 años. Y estar juntos hoy y compartir este programa pues nos produce como mínimo una sonrisa, ¿no? ¿Recuerdas? Sí, yo de verdad hacía como 30 y muchos años que no nos habíamos visto, pero como tuvimos una relación tan intensa en esos años de adolescencia, de juventud, en los que uno es idealista, en los que uno quiere comerse el mundo, y fue una relación tan genuina, tan auténtica, que ha perdurado y nos reencontramos hace 2 años y fue pues como el primer día, ¿no? Y estoy feliz de este nuevo reencuentro y a la vez estoy agradecido de que tanto tú como tu equipo me habéis dado una bienvenida que hace que me sienta cómodo como en casa, y espero que nuestros telespectadores también puedan participar de este sentido de comodidad. Hoy, Arturo, forma parte de la vida actual de forma probablemente más intensa que hace algunos años la psiquiatría. ¿Crees que ha cambiado mucho la salud mental del mundo que conocemos, del mundo occidental, de nuestro mundo, en los últimos 40 o 50 años? Sí y no. Ha cambiado desde el punto de vista que el mundo actual es muy diferente al mundo de hace 40 o 50 años, sobre todo por la revolución digital y por la globalización, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la salud mental está relacionada con el entorno que tenemos. Entonces, en función de las circunstancias de este entorno, si son más favorables o más desfavorables, eso puede afectar nuestra salud mental. ¿Y ha afectado? Es decir, hoy la sociedad que conocemos, la que nos rodea, ¿es una sociedad más enferma mentalmente que hace 50 años? ¿Está más desequilibrada? Vamos a ver, me alegra que hayas comentado lo de sociedad enferma. Yo creo que el mayor desafío de nuestra salud mental a nivel individual es que tenemos que sobrevivir emocionalmente en unas sociedades que no parece que sean como muy sanas o muy favorables para un desarrollo saludable de las personas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que está a prueba es nuestra capacidad de adaptarnos, de acomodar las nuevas circunstancias. Y la desaparición de los centros psiquiátricos, lo que llamábamos hace algunos años manicomios, ¿tiene algo que ver con el incremento de la criminalidad? Es decir, ¿estamos hoy permitiendo que personas a los que hoy llamamos criminales y que en realidad son enfermos mentales no hayan sido detectados y tratados adecuadamente? Yo creo que los manicomios tradicionales eran
centros de aislamiento, en general estoy hablando, ¿verdad? Los tradicionales, que comenzaron en el siglo XVIII, siglo XIX. Y de alguna manera yo creo que es un desarrollo positivo el hecho de que gradualmente se hayan ido cerrando. En algunos países como Italia, en los que se cerraron muy bruscamente, sí hubo problemas, problemas de unas reacciones de ajuste en las comunidades donde estaban estos centros. Pero yo creo que hay un malentendido que se asocia enfermedad mental con criminalidad o con agresividad, cuando en realidad no es así. Quiero decir, la agresividad o la hostilidad en potencia la llevamos todos dentro, ¿no? Entonces, lo que sí puede ocurrir es que pacientes que tienen problemas de salud mental no reciban un tratamiento adecuado y esto haga que sus mecanismos de adaptación psicológicos, que ya de por sí son más frágiles que los de otras personas que no tienen problemas de salud mental, pues estén bajo una mayor presión y entonces puedan tener reacciones desproporcionadas o descontroladas. Pero no hay ninguna evidencia científica que asocie criminalidad con salud mental. Una pregunta, Arturo. ¿Qué diferencia hay entre la psicología y la psiquiatría? Cuando alguien percibe que tiene un problema de comportamiento, un problema mental, un problema de depresión, de afectividad, ¿qué debe hacer? ¿Y cómo debe distinguir si debe acudir a un psicólogo o a un psiquiatra? Lo ideal para contestar a esta pregunta sería contar con un colega psicólogo y debatirlo, ¿no? A un nivel estrictamente de formación, un psicólogo, pues en mi generación necesitaba 5 años en la Facultad de Psicología y a partir de ahí ya podía empezar a trabajar como psicólogo. Habitualmente, si iba a ser un psicólogo clínico, pues iba a tener una especialización posterior, o si iba a ser un pedagogo, etcétera, ¿verdad? O un psicólogo laboral. El psicólogo puede tratar cualquier tipo de problema de salud mental, pero no tiene una formación médica y una formación psicofarmacológica. El psiquiatra ha tenido que estar 6 años en la Facultad de Medicina y después un mínimo de 4 años de especialización como psiquiatra. Es decir, es un proceso más largo. Tiene la ventaja de conocer más a fondo, ¿no?, los mecanismos fisiológicos del organismo, y quizá en aquellos casos de enfermedades más severas como la psicosis suele ayudar el tener esta formación médica y yo creo que tanto un psicólogo como un psiquiatra pueden ayudar muchísimo a personas que lo están pasando mal, ¿no? Quizá lo ideal es no tanto decir, psicólogo o psiquiatra, sino decir, bueno, que psicólogos y psiquiatras puedan formar parte de un equipo de salud mental y luego, en función de las características de cada paciente, entre ellos mismos puedan decidir, pues mira, este paciente creo que se adapta mejor a tu nivel de formación o de especialidad, o este se adapta mejor al mío, ¿verdad? Déjame preguntártelo de otra manera. ¿Qué aporta un psicólogo que no aporta un psiquiatra? Quizá un psicólogo tiene la ventaja de que es como una figura menos intimidante que un psiquiatra. Parece ser como que, y me estoy refiriendo a un nivel estrictamente coloquial, yo recuerdo que con frecuencia hay personas que dicen, estás de psiquiatra, estás como mal de la cabeza, ¿no? Entonces, parece ser que si uno va al psiquiatra lo tiene que ocultar. En cambio, si uno va al psicólogo, hasta puede ser una moda, ¿no? Decir, pues mira, yo recuerdo en Argentina prácticamente es que si una persona no iba al psicólogo, al psicoanalista, pues le pasaba algo, estaba mal, ¿no? O sea, que lo que quedaba bien era tener un psicólogo. Bueno, el Papa Francisco estuvo yendo a una psicóloga, sí. ¿no?, a ser tratado. Y eso... Vi a un psicólogo durante un periodo considerable de tiempo, sí. Y de hecho, a posteriori lo agradeció. Parece que en Argentina han estado muy de moda los psicólogos desde hace bastante tiempo, ¿no? Es un país diferente. Una pregunta, Arturo. Vamos a ver.
cuando se plantea la dicotomía ante un paciente de la psicoterapia o de la psicofarmacología, ¿cuáles son los criterios para distinguir el tratamiento? Es decir, ¿hay escuelas diferentes de psiquiatría que apuestan por unas vías o por otras de forma excluyente? Sí, las hay, desafortunadamente, porque yo creo que tanto la psicoterapia como la psicofarmacología tienen que estar coordinadas, ¿verdad? ¿Puedes explicar qué es cada una de ellas? La psicofarmacología es utilizar medicamentos para tratar síntomas, y la psicoterapia es un tratamiento en el cual el paciente va a tener la oportunidad de contar con alguien que va a estar a su lado para ayudarle a que utilice sus propios recursos, ¿verdad? Entonces, yo me formé primero como psiquiatra y entonces adquirí conocimientos en psicofarmacología. Entonces me di cuenta de que la psicofarmacología puede ayudar, sobre todo en aquellos síntomas graves o en aquellos casos de problemas de salud mental severos o depresiones profundas, psicosis. Pero en cualquier caso yo creo que la psicología y la psicoterapia son fundamentales para ayudar a una persona a través de la relación, a través de que esa persona se dé cuenta de que hay unos recursos que puede utilizar. Entonces, resumiendo, yo diría que la psicofarmacología es algo que en algunos casos puede ser necesaria, puede ayudar, pero siempre desde un punto de vista temporal. En cambio, la psicoterapia es algo que tiene que estar en cualquier momento presente, incluso en aquellos casos. Te voy a contar una anécdota, mira. Aunque no sea estrictamente psicofarmacológico, pero habrás tenido oportunidad de conocer personas que han tenido el tratamiento llamado terapia electroconvulsiva, que fundamentalmente es electricidad, una corriente alterna, ¿no?, que atraviesa el cerebro y produce una descarga en todo el organismo como un ataque epiléptico, ¿verdad? Entonces, hay personas que pensaban que esto era casi el único tratamiento para aquellos casos de psicosis que no respondían a la medicación o depresiones profundas, esa depresión de caballo que a veces, ¿no?, hemos oído comentar. Entonces, recuerdo un colega que él le dijo a uno de sus... digamos, a otro psiquiatra del equipo, él era el jefe de servicio, le dijo: mira, a este paciente le vas a dar electroshock, ¿no?, la terapia electroconvulsiva. Y este colega más joven le dijo: pero bueno, yo creo que sería importante algo de psicoterapia. Dice: no, la psicoterapia no sirve para nada. Aquí lo único que funciona es el electroshock. Entonces, bueno, claro, no le quedó más remedio que obedecer. Entonces llevó al paciente, le puso anestesia y le dio, pues, varias sesiones de electroshock. Fue al jefe y le dijo: pues que no mejora. Digo: pues dale, si le había dado 3, dale otras 3 sesiones. Y después de las 6 sesiones volvió otra vez y le dijo: es que no funciona. Y entonces el jefe le dijo: pero ¿sabes por qué no funciona? Porque tú no crees en el electroshock. ¿Te das cuenta? Es decir... Madre mía. Bueno, entonces, ¿qué es psicología, qué es psicoterapia, ¿no? Entonces hay esa fuerza mental de la cual conocemos muy poquito, un 10%. Entonces, y esto es lo que se trata. La psicoterapia se trata de estimular a esa persona que a través de la relación humana consiga sentirse que puede recobrar, que puede recuperar sus unos niveles de estabilidad. Sí, Nos vamos a unos minutos de publicidad, muy poquito, y estamos ahora mismo con el doctor Arturo Ezquerro, uno de los psiquiatras más importantes, más relevantes que ha dado nuestro país a nivel de toda la psiquiatría europea. Estamos ahora mismo con ustedes. Estamos pasando más que un rato agradable, estamos aprendiendo con Arturo Ezquerro sobre una de esas cuestiones de las que, pues, muchas veces, bueno, hay gente todavía joven que no se ha encontrado en su vida
con problemáticas anejas a la psiquiatría o a la psicología, en familiares o en amigos. Y sin embargo ya hay pues, muchas personas que tienen una relación directa con esa problemática, pues también pues, por personas muy cercanas que sufren desde episodios más o menos leves hasta cuestiones gravísimas, como es el caso de la psicosis u otras graves enfermedades mentales, ¿no? El encuentro con la enfermedad mental siempre supone una ruptura con lo conocido, sobre todo una incapacidad a veces para poder entenderlo, para aceptarlo, mucho más que la aceptación que a veces es mucho más sencilla de la enfermedad física, pues que la ves, que la tocas, ¿no? La enfermedad mental es algo diferente a la hora de asumirla por parte de la gente que se acerca a ella o se acerca a alguien que padece una enfermedad, ¿no? ¿Cómo va eso? Me alegra que me hagas esta pregunta, Julio, porque hay muchos prejuicios respecto a la salud mental. La gente tiene como una especie de miedo, ¿no? Entonces, uno se puede fracturar una pierna y entonces, bueno, te puedes estar 3 meses con una escayola y parece ser que eso es normal, ¿no? Pero si una persona tiene algún problema de ansiedad o algunos síntomas como alucinaciones, como delirios, parece ser que de eso no se puede hablar, ¿verdad? Eso atemoriza, ¿no? La locura. Entonces, es una pena. Uno de mis maestros y mentores, John Bowlby, él recuerdo, y su padre era cirujano, o sea que él tuvo que ayudar a muchos pacientes con fracturas, ¿verdad? Entonces, John Bowlby me dijo que sería importante que las personas que tienen miedo a la locura o a los problemas de salud mental los vieran como una especie de fracturas o fisuras emocionales, ¿verdad? Es decir, un problema de salud mental puede ser igual que un problema de salud física. Si tú ves el problema de salud mental, si es pequeño como una fisura y si es mayor como una fractura emocional, eso quiere decir que tú vas a creer en tu propia capacidad de autocuración. Tú tienes una fractura y tú sabes que tus huesos tienen esa capacidad de soldarse y curarse. Entonces, si tú entiendes que tus problemas de salud mental son una especie, metafóricamente, una especie de fracturas emocionales, vas a creer que se van a poder curar. ¿Queda claro esto? Yo creo que sí. Bueno, pues esto se lo podemos agradecer a John Bowlby. Cuando vamos a hablar de Bowlby, tú has escrito un libro que se llama Historias de apego, y las historias de apego hacen referencia a una teoría o a una tesis escrita y luego practicada en la psiquiatría, en el ejercicio de la psiquiatría por este hombre, John Bowlby, que ejerce como psiquiatra en la clínica Tavistock. ¿Por qué nos cuentas qué es la Tavistock, donde tú has ejercido bastantes años? ¿Qué es la Tavistock? ¿Qué significa la Tavistock en el mundo de la psiquiatría? ¿Y qué significó John Bowlby y su teoría del apego? Sí. Con esto vamos a editar... Bien. Yo creo que varios minutos. A nuestros espectadores les va a interesar. Tres o cuatro preguntas de golpe, como una ametralladora. Expláyate. ¿No? Claro, entonces, vamos a ver. La Tavistock Clinic es la institución de psicoterapia, yo diría más completa de Europa. Se fundó en el año 1920 a consecuencia de... Ah, mira, sí, justo. Sí. Tavistock claro. Institute of Medical Psychology. Mira, 1920. Sí, señor. Efectivamente. Bueno, se fundó al poco de terminar la Primera Guerra Mundial. Y la fundaron unos psiquiatras que tenían un enfoque humanista. La mayoría de ellos pues eran cristianos, y era esa especie como de mezcla, por un lado científica, o sea, la parte psicofarmacológica que veíamos, pero por otro lado la parte más humanista, ¿no? Entonces, ellos se dieron cuenta que la población había quedado, la sociedad británica, devastada por todas las muertes de la Primera Guerra Mundial, y luego el impacto que estas muertes, estas pérdidas habían tenido en las familias.
Y entonces llegaban personas, pues familiares de soldados fallecidos o mutilados, o niños que se habían quedado huérfanos. Entonces, claro, se dan cuenta de decir, bueno, es que yo les doy medicación y no sirve para nada. Y en aquella época las medicaciones eran mínimas, prácticamente la psicofarmacología estaba en pañales, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, vamos a intentar escucharles para entender mejor cómo les afecta este duelo. Entonces, también muchos de estos psiquiatras habían recibido una formación psicoanalítica, entonces estaban intentando utilizar sus conocimientos psicoanalíticos para ayudar a estos pacientes que fundamentalmente eran los supervivientes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, este fue el origen de la Tavistock Clinic y gradualmente se fue especializando en este tratamiento psicoterapéutico, que lo llaman the talking cure, es decir, la curación a través de la palabra, ¿verdad? ¿Eso es Freud? ¿Eso es Freud? Freud es más complejo, porque Freud quizá la mayor contribución que hizo a la humanidad fue el exponer el inconsciente. No es que lo descubriera, ya lo sabíamos, hay poetas de la Edad Media que ya hablaban, ¿no?, de esa especie como de los sueños, fíjate, José, ¿no?, si leemos la Biblia, entonces los sueños son el lenguaje del inconsciente, ¿verdad? Entonces son esas cosas que no tenemos en la consciencia, en el día a día, minuto a minuto. Y entonces Freud dijo, bueno, vamos a ver, tú te encuentras unas comunicaciones a nivel, digamos, claro, evidente, y otras que son un nivel latente, ¿verdad? Y entonces él investigó esto, entonces esa es su principal contribución. Entonces la psicoterapia utiliza a veces conocimientos psicoanalíticos, hay de hecho una psicoterapia que se llama psicoterapia de orientación psicoanalítica, ¿verdad? Y el psicoanálisis ha influido muchísimo en la clínica Tavistock, pero la clínica Tavistock con el paso del tiempo ha ido incorporando otros sistemas psicoterapéuticos que no son psicoanalíticos, ¿verdad? Entonces, sobre todo para el abordaje de problemas dentro de la familia, ¿no? Entonces, hay muchos profesionales dentro de la Tavistock que lo que ofrecen son terapia familiar, cuando se ve que, por ejemplo, el niño o el adolescente tiene problemas, pero que detrás de esos problemas hay dificultades dentro de la familia. Entonces intentan ayudar a todo el grupo familiar. Entonces, con el paso del tiempo se han dado cuenta, y esto comenzó después de la Primera Guerra Mundial y se acrecentó después de la Segunda Guerra Mundial. Era tal el número de pacientes que era imposible atenderlos a todos. Entonces, decidieron crear un sistema de formación de profesionales, que muchos de ellos no trabajaban en la Tavistock, para, si tú eres una persona, ¿no?, digamos, el jefe de un departamento de psicoterapia, y tienes 100 pacientes, tú solo no vas a poder ver a 100 pacientes, pero si tú formas a 10 psicoterapeutas, entonces resulta que vas a poder ver 10 veces más de pacientes. Entonces, esto formó parte de la filosofía de la clínica y hoy por hoy es el centro de psicoterapia que por un lado tiene más prestigio por toda esta historia de las personas que han ido trabajando allí en los últimos 99 años. El año que viene formaré parte de esa celebración, ¿verdad? Y me siento entusiasmado de poder hacerlo en el año que viene. Entonces, por un lado, esto le ha dado prestigio, pero es que por otro lado es el centro que forma más psicoterapeutas de toda Europa. Esta es la parte de la Tavistock Clinic. ¿Y qué papel tiene el doctor Bowlby en la Tavistock? Bueno, el doctor Bowlby conoció la Tavistock Clinic durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, psiquiatras que trabajaban en la Tavistock Clinic formaron un grupo en el cual intentaron ayudar todo lo que fuese posible, pues con algunas de las dificultades de ese periodo, por ejemplo, la evacuación de niños. Entonces, ¿no?, que los tenían que llevar a pueblitos del interior para que no corriesen el riesgo de morir a través de los bombardeos del ejército alemán, ¿verdad? Entonces, él
conoció a este grupo de psiquiatras de la Tavistock y le entusiasmó el estilo de trabajo de ellos, es decir, a través de la psicoterapia, a través de la relación. Y él tomó una parte muy activa. Él ya se había formado como psiquiatra infantil en otro centro de Londres que se llama el Moseley Hospital, que es el que tiene quizá el mayor prestigio desde el punto de vista más psicofarmacológico. Y entonces, al terminar la guerra, él y otros psiquiatras infantiles pelearon para conseguir el puesto de jefe del servicio de psiquiatría infanto-juvenil de la clínica Tavistock. Y él compitió y ganó ese puesto, ¿verdad? Y entonces él fue director de este departamento hasta que se jubiló. Y yo le conocí después de haberse jubilado, pero él continuó su tarea como docente. Entonces, yo fui a la Tavistock en el año 84. Es decir, que era un psiquiatra especializado en niños. Era un psiquiatra, por un lado, especializado en niños y por otro lado también en psicoanálisis. Él tuvo la formación psicoanalítica completa. ¿Con alguna relación con Jean Piaget, con el psicólogo infantil? Sí, él formó un grupo patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, que se llama el Grupo de Psychobiology of the Child. O sea, estudiaba un poco al niño, el desarrollo infantil desde una perspectiva completa, biológica, psicológica y social, ¿verdad? Y entonces ellos tuvieron unos años de colaboración y John Bowlby siempre ha tenido mucha gratitud hacia ese grupo de profesionales del psicoanálisis, de la psicología. Jean Piaget era psicólogo, él no era psiquiatra. Sí, sí, ¿no? Y escribió La psicología del niño, claro, en su manual básico. Es una de las figuras del desarrollo infantil, ¿verdad? Entonces, él era siempre muy agradecido, él siempre reconocía lo que había aprendido de otras personas, ¿no? Y entonces reconoció lo que aprendió de Piaget, lo que aprendió de Erikson, lo que aprendió de Bateson, y entonces él integró esto. Él se dio cuenta que cuando un niño era separado de sus padres, el niño sufría. Y entonces él decía, vamos a ver, el niño tiene un vínculo, ese vínculo materno-filial, vamos a llamarlo así. Entonces, cuando ese vínculo se rompe, temporalmente o definitivamente, el niño lo pasa mal, el niño sufre, pero a veces eran unas reacciones dramáticas, ¿verdad? De niños que se les veía, pues, totalmente desconsolados y no había ningún tratamiento que les pudiese ayudar. Entonces él dijo, vamos a ver, si la ruptura de este vínculo tiene estas consecuencias tan terribles, tan dramáticas, ¿cuál es la naturaleza de ese vínculo? Y a través de investigar la naturaleza del vínculo materno-filial, descubrió el apego humano. Estamos diciendo que la figura materna y la figura paterna no son irrelevantes como distintas, sino que son complementarias y necesarias ambas figuras. Sí, pero eso es obvio. Y eso me imagino. No, hombre, será obvio en su escuela psiquiátrica. Hoy, probablemente en España, mucha gente le discutiría que un niño puede tener dos papás o dos mamás. El niño lo que necesita es una figura de apego primario en la que poder confiar. Entonces, cuando Bowlby investigó el origen del apego humano, que todos los profesionales sabían que había relaciones de apego, pero pensaban que el apego era secundario a otros instintos, vamos a decir, como más importantes, ¿no? Como el instinto de alimentarse y el instinto de la sexualidad. ¿Por qué? Porque ambos instintos son fundamentales para la supervivencia humana. Entonces, si no comemos, no podemos sobrevivir como individuos y si no nos reproducimos, no sobrevivimos como especie. Si no fuésemos seres sexuales, pues como especie no habríamos llegado hasta donde hemos llegado, ¿verdad? Entonces pensaban, bueno, pues el apego es secundario a esto. O sea, el bebé se apega a la mamá porque la mamá le da de comer o con las caricias, ese enfoque, si quieres, más freudiano, ¿no? de la sexualidad infantil, que ahí yo creo que él se equivocó, ¿no? Y si quieres de eso hablamos un poco más tarde. Pero
decían sí, o en parejas, dices, bueno, te sientes apegado a tu pareja, bueno, pues porque hay una relación sexual, pero Bowlby dijo, no, esto es independiente. Y entonces él lo que dijo, bueno, si esos dos instintos, el de la alimentación y el instinto sexual, son fundamentales para la supervivencia, el instinto del apego está al mismo nivel, y es independiente de ellos. Y entonces estudió otras especies. Y en estos grupos de trabajo, pues él estuvo con etólogos como Harry Harlow, que él hizo esos experimentos con primates en los que se ve a monos, bebés, que se les ofrecía una madre que les daba alimento, no un biberón, y podían comer todo lo que quisiesen, pero la madre estaba hecha pues como de alambre, ¿verdad? Y luego otra madre que era pues eso, como un osito de peluche, ¿no? O sea, pero que no le daba que te de comer. invitaba, ¿no?, a estar ahí acogido y a sentirte abrazado, pero nada. Lo tenía ni a pan ni a agua, no le daba nada. Y sin embargo se veía que estos bebés monos se acercaban a la mamá que les daba afecto, con las que les daba esa especie de calor, aunque pasaran hambre. Con lo cual se demostraba que este instinto de apego era al menos tan importante como el instinto de alimento, ¿verdad? Y dices, bueno, entonces, ¿por qué la naturaleza nos ha dado ese instinto del apego? Que por un lado es un regalo, pero por otro lado los budistas dicen es una tragedia, porque claro, el apego, las relaciones de apego antes o después se van a romper, en último caso por la muerte. Entonces esto nos produce dolor, ¿no? Entonces es un regalo, pero a la vez tenemos que darnos cuenta de que, bueno, de que vamos a tener que desapegarnos. Vamos a tener que trabajar nuestros duelos cuando las relaciones de apego, bien en vida o a través de la muerte, se van a romper, ¿verdad? Entonces él estudió otras especies y dice, bueno, no solo nuestros antepasados más recientes, ¿no?, los primates, sino otras especies mamíferas, por ejemplo los elefantes. El hijo de John Bowlby, que es fotógrafo, él hizo una película sobre una manada de elefantes y entonces se veía cómo nacía un bebé elefante y había una manada de leones hambrientos alrededor. Entonces, si ese bebé no naciese con el instinto de estar apegado a la madre, duraría pocos minutos, ¿no? Pero al tener el instinto y al estar apegado a la madre, los leones se quedan así con cara de tontos, pues no podemos hacer nada. Eso le protege. Una de las funciones del apego es la protección, ¿verdad? Entonces, en otras especies animales menos evolucionadas que la especie humana, el apego es fundamentalmente un instinto físico, es una protección física. En los seres humanos el apego ha evolucionado y además de la supervivencia física, un bebé, si no tuviese personas que lo cuidasen alrededor, es que moriría, físicamente moriría. Pero una vez que se supera esa etapa, incluso ya desde el comienzo, en los humanos el apego tiene esa función de supervivencia emocional. Tu pregunta, bueno, pues... y podemos otra vez, desde el punto de vista de investigación científica, ¿verdad? Eso es lo que estoy tratando Los seres humanos, ten en cuenta, hace cientos de miles de años, cuando éramos nómadas, si quieres, antes de la revolución neolítica, los humanos formábamos grupos pequeños, medianos, vamos a decir como de, no sé, 20, 25 personas, cazadores, recolectores, etcétera, ¿verdad? Entonces, el índice de mortalidad maternal era atroz. Es decir, para un bebé era una lotería, unas veces la madre moría y otras veces la madre no moría. Entonces, ¿qué ocurre? El instinto de apego está presente desde el nacimiento. Pero, si te das cuenta, los niños al comienzo, aunque hay una tendencia de apegarse a la madre, porque ya desde el útero han tenido, pues bueno, a medida que van desarrollando los sentidos, el oído, el olfato, entonces ellos ya huelen, esto me resulta familiar. Entonces hay una tendencia, ¿verdad?, a formar el apego a algo que resulta familiar. Pero en eso, yo diría, en los 6 primeros meses de vida no es muy intenso. Tú vas a un bebé en un hospital, maternidad, le pones el dedo y él te lo va a agarrar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, porque el instinto es fundamentalmente una necesidad de conectar con otros seres humanos. Pero si tú eso lo haces a los 6 meses, es que
El bebé, en vez de agarrarte el dedo, casi va a mirar un poco para atrás. Y esto tiene una explicación científica, porque si el bebé hace cientos de miles de años hubiese tenido un instinto de apegarse 100% a la madre biológica desde el momento de nacer, si la madre muere, ¿qué? Se queda perdido. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene esa tendencia, esa inclinación a pegarse fundamentalmente con la madre, pero a la vez deja las opciones un poco abiertas. ¿Por qué? Porque si la madre se muere, entonces va a haber otra persona dentro del grupo, que puede ser una hermana de la madre, que puede ser el padre, que me va a cuidar. Y entonces ya una vez que tengo un sentido de continuidad, de regularidad, entonces me apego con ferocidad a esa persona. Y es ese periodo entre los 6 meses y 3 años en los que el apego, si a un bebé le separas de su figura primaria, que habitualmente es la madre biológica, pero no necesariamente puede ser el padre, y en parejas en las que pues no hay un padre y una madre, pues el niño se va a apegar a la persona que es su figura primaria de apego, la figura que le da el cuidado más constante, más regular, ¿verdad? Y esto tiene una base biológica. Entonces, a medida que vamos creciendo y que nos sentimos seguros porque hemos recibido esos cuidados, entonces vamos a empezar a desarrollar la capacidad de formar relaciones de apego con otras personas. Y lo habitual es que en una familia sana, pues el bebé y el niño pequeño forme el apego con la mamá, el papá, el hermano, la hermana, los abuelos, etc. Y luego, fuera de la familia, al ir al colegio, pues va a empezar a formar relaciones de apego pues, con el maestro, la maestra, con otros niños, y a medida que va creciendo, pues va a formar relaciones de apego con grupos. Entonces, el apego nos da esa sensación de pertenencia. Y esto hace que nos sintamos personas queridas, valoradas, personas pues, que tenemos algo que hacer en la vida, y nos va a enganchar a la vida. Y el apego está, como decías tú al comienzo de la entrevista, está presente desde que nacemos hasta que morimos. Y a la pregunta de si es razonable que la sociedad legitime como normal el dar en adopción un bebé a 2 hombres, ¿usted qué respondería? Depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias. La tendencia más natural de formar una relación de apego, la naturaleza es sabia y de alguna manera ha equipado a la mujer con más recursos para esos cuidados de la primera etapa de la vida, ¿verdad? Pero a la vez la naturaleza nos ha dotado de esa capacidad de adaptarnos a las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, si no hay otras opciones, el instinto de supervivencia es tal que el apego, la función del apego es servir a nuestra supervivencia. ¿Si hay otras opciones? Entonces, te voy a dar ahora te voy a comentar otra anécdota. Mira, en la época de la Segunda Guerra Mundial hubo un grupo de bebés que fueron separados de sus padres antes de cumplir 1 año. Y entonces resulta que a sus mamás y a sus papás los llevaron a campos de concentración. Y ellos los pusieron ahí, pues no sé, pues los tenían ahí casi como en los cestos de la basura. Pero ocurrió una cosa, y es que los pusieron juntos a ellos, ¿verdad? Y entonces fueron 6 niños, coincidió que eran 3 niños y 3 niñas. Y resulta que cada vez que mudaban a los prisioneros de un campo a otro, bueno, pues a ellos los llevaban juntos. No tuvieron ninguna figura de apego adulta en los primeros años de su vida. Y entonces cuando los rusos, era el campo de concentración de Terezín, cuando los rescataron, los pobres estaban en un estado lamentable. Pero sin embargo estaban tremendamente unidos. Y entonces cada vez que intentaban separar a uno de los niños del grupo para darles pues, una figura materna, bueno, no es que estuviesen desconsolados, es que se agarraban, se aferraban al grupo. No un niño en concreto, sino era la sensación de grupo. Entonces esto indica que el apego, la necesidad de apego es tal que si no hay nada alrededor es que se apegan a ese grupo de niños.
Anna Freud, la hija de Sigmund Freud, fue la que recibió a estos niños en Londres, porque los llevaron a Checoslovaquia primero, y entonces ella pues, intentó darles un tratamiento individual, y era imposible. O sea, se ponían tremendamente agresivos, cogían un vaso, se lo tiraban a la cuidadora, y eran, pero vamos, enfermeras con una formación exquisita. Y entonces descubrieron que era importante para ellos permanecer juntos como grupo. Entonces ellos emocionalmente, su supervivencia había estado en sus mentes, había estado asociada a pertenecer a ese grupo con otros niños. Fíjate, objetivamente, a nivel físico, era poca la protección que se podían dar el uno al otro, pero emocionalmente les ayudó a sobrevivir. Y ese fue, está publicado, se publicó muchos años después de lo que ocurrió. Esto fue en el año, el tratamiento recibido les llevaron a una granja en el sur de Inglaterra, como a unos 100 kilómetros de Londres, y estuvieron como 18 meses trabajando, y la verdad fue un descubrimiento impresionante e irrepetible, porque esperemos que no haya un nuevo holocausto. Entonces esto ocurrió, y es algo que yo, vamos, si tienes oportunidad, la publicación es un experimento de educación, el experimento Group Upbringing, es como de ese desarrollo en un grupo, ¿no? Y ya ves, ocurrió sin unas figuras de apego. O sea, estamos hablando con el doctor Arturo Ezquerro, insisto, uno de los psiquiatras de referencia en la psiquiatría europea, un español, un riojano y desde algún punto de vista un poco navarro, universal. Yo creo que este bloque de 28 minutos que acabamos de pasar y que va a dar paso a un poco de publicidad, se ha pasado como un suspiro, Arturo. Así que les dejamos con la miel en los labios, porque en un segundo sigue contándoles cosas sobre el apego y otras. La mayor parte seguimos con esta conversación con el doctor Ezquerro, un psiquiatra universal, y yo le pregunto, porque es un asunto que me interesa especialmente. Los médicos se encuentran habitualmente con el cuerpo de las gentes y lo tratan, las enfermedades físicas. Los psiquiatras os encontráis con el alma de la gente. Bueno, os encontráis con el cerebro. No sé si pensáis que hay alma o es solo cerebro. ¿Hay alma? ¿Hay cerebro? ¿Has encontrado el alma de tus pacientes? En tus estudios has llegado a la conclusión de que ahí radica una dignidad mayor, de que puede haber la referencia a un creador. ¿Cómo has vivido eso cuando entroncas con un paciente? ¿Ves el cerebro del paciente? ¿Ves todo su cuerpo? ¿Ves su alma? Esta es una pregunta profunda y de alguna manera me siento un poco desbordado, porque es muy difícil dar una respuesta que pueda tener la profundidad de tu pregunta, ¿verdad? Pero, y quizá enlazando con la pregunta anterior, quizá lo más sencillo es hablar de lo que se observa, ¿no? Del cuerpo, de algo físico, de la psicofarmacología, ¿verdad? Y realmente podemos ver el cerebro y podemos ver que hay una relación entre una serie de reacciones químicas que hay en el cerebro, y hay una relación entre esas reacciones cerebrales, bioquímicas, y el comportamiento, y nuestros sentimientos, nuestro comportamiento, ¿verdad? Nuestra conducta, y nuestras reacciones fisiológicas. Pero hay algo más que eso, y esto habría que ser bastante ciego o no utilizar, si quieres, esta capacidad de descubrir a la persona humana, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el ser psiquiatra para mí ha sido como un regalo de la vida, es haber tenido la oportunidad de conocer a las personas a un nivel más profundo.
de descubrir la mente humana, que por un lado es un misterio. Hay personas un poco que dicen, bueno, la mente es lo mismo un cerebro. No, es algo más que un cerebro, ¿verdad? Y entonces el alma quizás es un concepto... es un concepto que puede tener significados distintos. Pero desde mi punto de vista, yo me he encontrado con estados anímicos, y entonces hay personas que han superado dificultades, problemas de salud mental, a través del alma, literalmente, a través de conseguir modificar el estado de ánimo. Y el estado de ánimo, yo creo que tiene la misma raíz etimológica que alma, ¿verdad? Y yo he visto a pacientes que les he hecho una serie de pruebas físicas y están bien, que no justifica los problemas que presentan, los síntomas que presentan. Y he visto a pacientes que les duele el alma, ¿verdad? Entonces, de alguna manera yo creo que personas que nos dedicamos a esta cirugía de la mente, con todo lo que tiene de simbólico, por un lado somos privilegiados, pero por otro lado tenemos ese riesgo como de perdernos en algo que nunca vamos a conseguir entender del todo. Hace muy poco veía un documental sobre la Singularity University of California, una universidad específicamente creada y alentada por algunos riquísimos norteamericanos para convencernos de que la inteligencia artificial, lo que llaman la Singularity, es decir, el momento en el que la inteligencia artificial será más potente, más poderosa que la inteligencia humana, convencernos de que eso va a llegar y de que bueno, los seres humanos vamos a ser transformados en algo que efectivamente va a superar la muerte. Ellos hablan de que el 2045 es el año en el que veremos la muerte de la muerte. Y hablan también y tratan de convencerte como auténticos telepredicadores de que nosotros somos los últimos seres humanos nacidos por azar, porque en el futuro los seres humanos serán diseñados genéticamente de forma extraordinariamente rigurosa, es decir, nacerán los hombres y las mujeres o lo que sea a partir de diseños experimentales, diseños científicos de laboratorio. Ustedes son, tú, Arturo, ¿cómo os aproximáis a lo que viene de inteligencia artificial, a todos esos fenómenos de la ciborgización del ser humano? Digo, por enlazar también con la pregunta sobre el alma y el cerebro, es decir, en la medida en que el ser humano sea exclusivamente algo físico, eso puede ocurrir. ¿Somos gigabytes o no somos, o somos algo más que gigabytes? Sí, tengo que ser muy honesto porque, claro, me planteas una pregunta en la cual no tengo conocimientos suficientes. Entonces yo sé lo que puede saber una persona pues, que lee los artículos que se han publicado, los reportajes o los documentales. Entonces, mi respuesta sería una elucubración, ¿verdad? Yo simplemente soy un psiquiatra. Entonces, pero lo que sí me he dado cuenta es que a través de la mente, aunque una persona muera, digamos, la mente de esa persona ha estado relacionada con la mente de otras personas, de familiares, amigos y personas con las que se ha relacionado antes de morir. Entonces, ¿qué ocurre? Hay algo que se ha transmitido y entonces yo esto sí lo he visto, esa especie de transmisión intergeneracional de una serie de rasgos caracteriológicos o mentales o psicológicos o emocionales. Entonces, de alguna manera hay algo que muere y hay algo que permanece. Esto es lo que te puedo decir. Entonces, respecto a la inteligencia artificial, es que claro, esto unido a la revolución digital, yo te puedo comentar mi impresión. La impresión es que esto está afectando a nuestro instinto de apego, ¿verdad? Entonces, yo lo que me encuentro en la consulta es personas
que lo que hacen es, en vez de utilizar la tecnología para que les ayude en sus relaciones de apego, crean una especie como de ilusión de que esta tecnología digital puede reemplazar a las relaciones de apego. Y creo que eso es un error garrafal. La relación humana genuina, cara a cara, íntima, afectiva, significativa, no se puede reemplazar con los píxeles, ¿verdad? Sin embargo, la tecnología nos puede ayudar. Yo ahora, por ejemplo, tengo un hijo en Canadá y gracias a la tecnología me puedo comunicar con él al minuto, algo que cuando tú y yo éramos amigos en nuestra adolescencia era impensable, ¿verdad? Entonces, en este sentido, hay aspectos de nuestras vidas que han mejorado a través de la tecnología, pero a la vez en personas inseguras, personas que no han tenido esas relaciones de apego favorables, se crea una especie de necesidad de sustituirlas con otra cosa. Y esto en nuestras consultas psiquiátricas nos ha hecho descubrir que llegan muchos pacientes adictos a la tecnología. Entonces, ¿qué ocurre? La tecnología les usa a esos pacientes, en lugar de esos pacientes usar la tecnología. Entonces, tu pregunta de la inteligencia artificial está diseñada por los seres humanos. Entonces, puede haber un momento, dependiendo de qué uso le querramos dar, en que efectivamente la inteligencia artificial nos empiece a usar a nosotros. Y eso creo que es uno de los peligros, de las amenazas que tiene el hombre contemporáneo. Es un desafío más. Y mi curiosidad, y en esto también tengo que aceptar que no reúno los conocimientos suficientes, pero me están preguntando muchísimo esto en conferencias. ¿Cómo esta tecnología, esta revolución digital, esta inteligencia artificial, cómo está afectando al instinto de apego? Y la verdad, yo lo que me doy cuenta es que el instinto de apego fundamentalmente va buscando unas relaciones profundas, íntimas, duraderas y unos círculos cercanos. Y resulta que a mí me llegan a veces jóvenes y no tan jóvenes que dicen, mira, en Facebook tengo 4.000 amigos. Le digo, ¿cómo? ¿4.000 qué? Amigos. O sea, me parece que lo que me estás diciendo es que no tienes ningún amigo, ¿verdad? Porque no es posible tener 4.000 amigos. Entonces, ¿qué ocurre? Que son conexiones tremendamente superficiales que van y vienen, ¿no? Como un sombrero de quita y pon. Y creo que eso no es lo que John Bowlby llamó apego. Arturo, se nos está acabando el tiempo. Sí, me has contestado fantásticamente. Estoy seguro que nuestros espectadores van a lamentar que haya llegado el final del programa, pero no quiero que termine el programa sin que me digas, tú que eres un hombre que ama el deporte y específicamente que ama a un equipo que viste de blanco, eso del apego a los equipos, a tu equipo de fútbol, a favor háblame un minuto. Sí. ¿Estamos apegados a un equipo de fútbol? Bueno, es una variante del apego. John Bowlby decía, el apego es una relación, además de un instinto es una relación, tiene un doble recorrido, ¿verdad? Entonces, tú en un momento determinado te sientes ansioso, preocupado. Si tienes una figura de apego que va a responder y va a mitigar tus ansiedades, esa figura de apego actúa como una base, es una base segura. Entonces tú desde esa base vas a poder explorar. Entonces en esa exploración tú puedes descubrir muchas cosas, como el deporte. Entonces puedes, en mi caso yo recuerdo que jugué al fútbol y entonces el sentido de apego al equipo. Te recuerdo bien jugando al fútbol. Entonces es una variante, ¿no? Entonces esa combinación del apego y la exploración, ¿verdad? Y entonces uno se apega y dicen, yo recuerdo que había un uruguayo que decía, Eduardo Galeano, que decía, mira, uno en la vida puede cambiar de amigos, de mujer, de ideología, pero nunca cambiará de equipo de fútbol. Entonces, y tú estás apegado al Real Madrid, Arturo. El Real Madrid tiene un significado especial en mi vida y es una relación de apego, una relación amorosa de 50 años. Amigas y amigos, gracias porque os sentimos que estáis ahí al otro lado viéndonos, porque luego recibimos muchos comentarios vuestros
respecto a las cosas que aquí se dicen y las personas que vienen a hacernos un rato de compañía, a darnos su conversación y su talento, y os lo agradecemos. Otra vez más, esperando que nos veamos la semana que viene, si Dios quiere, nos despedimos pues siempre con nuestra gratitud. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, Julio. Gracias, doctor.